Amigos, amigas de Noticias 22, gracias por acompañarnos en esta serie de programas especiales que les hemos preparado todo el equipo de esta emisión. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, como siempre, un placer de compartir esta temporada, de estar en familia, qué mejor que con la familia de Noticias 22. Y hoy les tenemos una entrevista muy interesante que le concedió Silvia Lemus a Javier Aranda Luna. Vamos a ver la primera parte de esta conversación. Y ahora estamos con Silvia Lemus, la persona que seguramente mejor conoció a Carlos Fuentes. Gracias, Silvia, por esta conversación. Y voy a empezar así. ¿Era tan intensa la relación que tuviste con él como su prosa? Sí, él era intenso, muy intenso. Y lo era, pero no de una manera que afectara la relación que llevábamos. Era intenso en su sentir. Yo pienso que es ahí donde más lo podías notar. Intenso, él solo, escuchando música. ¿Qué música escuchaba? Mira, de toda, pero le gustaba escuchar conmigo, me invitaba. Vente, güero, vamos a oír ópera y podíamos oír lo que nos gustaba. A mí me gusta la ópera también, porque mi padre era un entusiasta y le encantaba eso. En Londres, que vivimos juntos 22 años, teníamos grandes estímulos culturales y musicales, y en Covent Garden siempre estábamos listos para asistir a ver todas las óperas. Ahí eran extraordinarias. Y a él le gustaba mucho Don Giovanni, le gustaba La Traviata. La última ópera que escuchamos juntos no fue en Londres, fue en Nueva York. En el mes de abril era. Y allí escuchamos La Traviata con una extraordinaria cantante rusa, Anna Netrebko. Y yo pedí, esto ya es otra cosa, pero al sacerdote Julián Pablo, que era el prior del Templo de Santo Domingo en el centro de la ciudad, le pedí que al final de una misa que le ofrecimos a Carlos a la semana de que falleció, le pedí permiso de poner, cuando terminó la misa, La Traviata, y me permitió hacerlo, y escuchamos La Traviata, no completa desde luego, pero escuchamos una parte importante de La Traviata. Bueno, ya que hablo de este sacerdote, a Carlos y a mis dos hijos, él les ofreció una misa, y también para mis hijos pedí al final a Elvis Presley, y también me permitió. Creo que pues era un homenaje musical. Y era como un personaje de una novela de Carlos Fuentes, este También. sacerdote. Ah, claro, tú debes haberlo conocido. Y era pintor, pintaba Cristos, Jesucristo. Me llama la atención lo que me dices. ¿Carlos Fuentes profesaba alguna religión? ¿Era católico? Bueno, obviamente cuando tus padres son latinoamericanos y son católicos, vamos, él era cristiano, no era maometano, no era, vamos. Sí, él, culturalmente. Culturalmente. Okay. Y era católico puesto que bautizamos a nuestros hijos. A Carlos, que nació en París, vino muy pequeño de 4 meses y fue bautizado por el padre Julián. Caray. Pero él era entonces, estaba al frente del templo de la UNAM, que no recuerdo cómo se
se llama, pero es el templo de la UNAM. Allí estaba el padre y ahí bautizamos a Carlos. Natasha nació en Washington, pero cuando tenía 5 meses fuimos Carlos fue a la embajada en París y Jacqueline González Quintanilla, que era una antigua ministro consejero de la embajada, cuando supo que íbamos a bautizar, bueno, que Natasha iba a ser bautizada, le dijo a Carlos, por tú tener el cargo de embajador, es decir, todos los embajadores tenían derecho, se puede decir, o estaban invitados a que se bautizaran sus hijos en Notre Dame, y Natasha fue allí bautizada en Notre Dame. Natasha tuvo de madrina a una prima de Carlos, a Patricia Romandía de Giacchia, casada con un italiano, Enrico Giacchia, y vivían en Roma y en Venecia, y vinieron a París para que Natasha recibiera las aguas bautismales. Ah, ok. Y Carlitos tuvo de padrinos a un diplomático, a Manuel Tello. Y bueno, estoy hablando ya de cosas muy íntimas. No, pero Cambio. nos acercas a ese Carlos Fuentes que nos sigue causando mucho asombro y curiosidad. Cuando estaban en la preparatoria en el Colegio México, había anualmente un concurso literario al que participaba el que deseaba. Tendrían 17 años, yo supongo, o 18. Y lo hacían con seudónimo. Pues cuando se hizo la premiación, ganó el concurso alguien que se llamaba Platón. El primer lugar, Platón. Segundo lugar, lo mismo. Tercer lugar, Platón. Y Platón era Carlos Fuentes. Se ganó los 3 premios. Y los demás se volvieron políticos muy importantes, aspirando la presidencia. Bueno, así es. Así es la vida. Cuando hay alguien que tiene genio, lo demuestra. Carlos Fuentes finalmente fue un personaje con muchas pistas, política, cultural, literaria. Era un ser muy complejo. ¿Cómo se puede vivir así, Silvia? ¿No te abruma a veces tanta presencia de Carlos Fuentes? No, que va, estoy acostumbrada a él. No, eso por una parte, pero digo, no acostumbrada precisamente, pero para mí también es un personaje. Yo, por ejemplo, te puedo decir, y lo dije hace poco, que cuando él estaba a punto de dar una conferencia, en donde fuera, yo cuando lo veía entrar, ya no era mi esposo. Bueno, es un decir. Claro. En realidad era el personaje, quiero decir. Y admiraba mucho su forma de comunicarse con el público. El público lo estaba esperando así como, ya va a salir. y hombres y mujeres, jóvenes, gente mayor, era muy atractivo. Algunas veces dicen que era un rockstar de la literatura. Y parecía eso, ¿Tuvo muchos amigos? Sí, yo pienso que sobre todo tuvo muchos amigos en México. Tú sabes que Fuentes fue
miembro de la generación del medio siglo, con Mario Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, Miguel de la Madrid, que fue presidente, Enrique González Pedrero, Javier Wimmer. ¡Qué generación, Y una generación. Todos fueron gente que tuvieron una profesión que los mantuvo hasta el final de sus vidas, siendo gente importante dentro de la política, la cultura de México. Un grupo fascinante, fascinante. Y era un grupo que compartía también el interés por el país. Absolutamente. Querían entenderlo y cambiar cosas para que caminara Claro. mejor. En algún momento me acuerdo que hubo algo, el 68, Carlos me dijo, teníamos tantos deseos que México fuera una democracia, un país de todos los mexicanos, y que se supone que ellos hablaban entre sí. Aquí recibía a todos sus amigos o gente que le interesaba hablar con ellos, y él me comentó eso. No, estamos desilusionados, pero lo decía en serio, de cómo las cosas pueden tener un giro tan inmediato, inesperado. ¿Y para él las preguntas, las entrevistas resultaban difíciles? ¿Se preparaba para ello? Mira, él nunca demostró que nada le era difícil. No lo digo como por decirlo, sino es la verdad. Fuentes sabía qué tenía que hacer y lo hacía muy bien, porque se preparaba. Pero no es que se preparara como un estudiante universitario, ¿no? Se preparaba, yo creo que él tenía lecturas importantes de escritores, filósofos, políticos. Era un ávido lector y leía con mucha rapidez y lo retenía todo. Era fascinante las referencias que tenía, las asociaciones que él hacía con personajes de la música y cómo la combinaba. Era, pues, mira, yo siempre digo que él fue un niño globalizado, porque da risa, pero es cierto. Es cierto. Él era un niño globalizado. Nace en Panamá, padre diplomático, don Rafael Fuentes Bettiger, y su madre, doña Berta Rivas. De Veracruz. No, Carlos, sí, la familia de Carlos eran los de Veracruz, y ella nació en Mazatlán, Sinaloa. Ella era una de esas guapas sinaloenses, muy bella señora. Allí detrás está un retrato que le hizo Siqueiros. Espléndido, además. En Chile, sí, en Chile. Entonces, por cierto, ahí Carlos nos platicaba que cuando Siqueiros se exila y se va a Chile, su padre, la familia, la madre, lo invitaban a comer, venía a la casa y Carlos tendría como 11, 12 años. Entonces a veces, una vez, seguramente lo platicaban en la mesa, que Carlitos así le llamaban. Yo nunca le dije Carlitos, Carlos. Decías Carlos. Como debe ser. Entonces le ofreció, tuvo el tupé de decirle a don David Alfaro Siqueiros que si le permitía que le leyera una novela que estaba escribiendo. Y pues don David Siqueiros, Alfaro Siqueiros, pues le dijo que sí, por amabilidad o porque tenía curiosidad.
Y entonces Carlos, a sus 11, 12, le empezó a leer y él estaba muy contento leyendo. De repente volteó y estaba dormido. Estaba dormido. Y él lo contaba como la verdad que fue, ¿no? Y se reía de su esperanza de mantenerlo atento. Pero bueno, pues así era la vida. Pero yo decía, empecé porque tú me comentaste algo que me llevó a decirte que era un niño globalizado, porque nace en Panamá y a los que, no sé exactamente, pero tendría 6 meses o algo así, lo mueven al padre, que era un joven diplomático, tenía 30 años apenas, estaba comenzando la carrera de diplomático, después ya fue embajador mucho más tarde, pero lo movilizaron a Quito, Ecuador. O sea que Carlos fue a Quito, Ecuador. Después fue a Uruguay, siendo un niño pequeño. Y al final, cuando tiene 2 años, lo mandan al padre como secretario de don Alfonso Reyes, que era embajador en Brasil. Ahí es donde Carlos conoce a don Alfonso Reyes, que fue muy importante en su formación, en su formación literaria. Me da curiosidad, ¿y qué te decía de Alfonso Reyes? Bueno, Carlos llega a los 2 años, hay fotos donde está así de 2 años, y don Alfonso tiene 40, 46 o algo así. Hay varias fotos de él así de pequeño. Y él bromeaba mucho, Fuentes, diciendo que en realidad la literatura le comenzó muy pronto a influenciar a don Alfonso, sentado en las rodillas. Yo no sé, pero hay unas fotos parecidas a eso por ahí. Bueno, don Alfonso conoce un bebé, un niño. Más tarde, cuando tiene 17 años o algo así, 17, el padre de Carlos le dice, bueno, primero Carlos le dice a su papá, quiero ser escritor. Y él le contesta que primero estudie una carrera. Y eso el señor Fuentes se lo comenta a don Alfonso, que invita a Carlos, chico, a hablar con él. Lo convence que debe de tener una profesión y Carlos entonces estudia Derecho. Y ahí es donde conoce a todos los que ya mencionamos antes de la generación del medio siglo. Bueno, para Fuentes fue algo muy curioso en el sentido de que le aburría la profesión de abogado, pero descubrió a través de maestros extraordinarios, uno de ellos un español refugiado por la guerra española, que era don Manuel Pedroso. Todos los de la generación lo admiraban. Y a través de él empezó a leer novelas. Le sugirió que leyera Dostoyevsky, que leyera Tolstoy. Le hizo Stendhal por el rojo y el negro. Y Carlos terminó pensándolo y me lo comentó, que descubrió que el derecho, la profesión, le enseñó muchísimo para después él escribir sus novelas. Indudablemente que él estaba ya, nació con su destino, que sería escritor, pero además que tuvo esta vida de cosmopolita a través de la diplomacia del padre,
que se convirtió en la persona que fue, que tú conociste, que tú entrevistaste algunas veces. Y se convirtió en ese hombre que entendía muy bien otros mundos. Porque cuando yo hablaba contigo de que se fue, que estuvo en Chile, antes había algo, que después de Brasil, a los 4 años, él estaba en Washington, en la embajada de Washington, con su padre. A los 4 años llegó y su aprendizaje de la lengua inglesa la aprendió como si fuera un nativo. Y además aprendió por escuchar, tuvo oportunidades de conocer a otras personas de niño y recuerda a él cómo les dolió a los americanos, a los norteamericanos, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Todo eso él lo fue guardando en sus sentimientos y en su pensamiento, que empezaba a volverse un pensamiento más importante a la edad de 12 años, o cuando se va a Chile. Él me decía, en ese entonces, en esa época, el país más demócrata de la América Latina era Chile. Y por eso le llamó tanto la atención que ese país de pronto tuviera el golpe del general Pinochet. Bueno, y de ese niño lector que fue Carlos Fuentes, ¿existen algunos autores, títulos que lo acompañaron a lo largo de su vida? Mira, él siempre ha dicho que la gran novela que él leyó a lo largo de su vida es Don Quijote de la Mancha. Lo impactó Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, etc. Y él escribió en 1974 y fue publicado en 75, Cervantes o la crítica de la lectura. O sea que mi respuesta es esa, pero también de niño leía las novelas de Salgari, las novelas de Mark Twain, leyó todo lo que un niño norteamericano leía en inglés, lo leyó él. Y fue leyendo de esa manera. Por ejemplo, José María Pérez Gay vino a esta casa en muchas ocasiones y subió al estudio de Carlos y allí, viendo lo que leía, encontró Los sonámbulos de Brock. Y lo recuerdo muy bien porque abrió el libro y Carlos siempre tuvo desde niño la costumbre, que a lo mejor le heredó de su padre, escribir la fecha y el lugar, el año en que él leía un libro. Y fíjate que se asombró y dijo, ¿pero cómo? Carlos leyó Los sonámbulos a los 19 años. Le parecía increíble. Pues nos sigue pareciendo increíble. Tengo a Rosario, que es la bibliógrafa que Joaquín Díez-Canedo me recomendó, porque yo estaba buscando a alguien que hiciera un catálogo. Un inventario. Un inventario de cada uno de los libros que hay aquí. Se ha tardado, empezó yo creo que desde 2013. O sea que de 2013 al 22 son 9 años. Uh-huh. Bueno, en realidad son muchísimos libros. ¿Cuántos son? Aquí ni tantos, 14,000. Uh-huh.
porque José Luis Martínez tenía 50,000, sí tenían 50,000, digo, Carlos. Sí, pues no. vivían en la biblioteca. Ustedes también vivían en la Claro, biblioteca. claro, sigo todavía. ¿Sigues viviendo en la biblioteca? Y hay una de Londres también, porque en Londres vivimos 22 años, Wow. pero antes vivimos como más de 10 años en Estados Unidos. Me da curiosidad, ¿y cuántos libros entonces hay en Londres? 9. Pues es una biblioteca Bueno, es que él considerable. no podía vivir sin biblioteca. Sí. Entonces, primero la llevó a París, donde vivimos cuando ya estábamos en Francia, y siguió siempre comprando libros. Mientras yo compraba lo que se me antojaba, él compraba libros siempre. Qué interesante lo que comentas, pero tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Noticias 22, recordando la charla que nos compartió Silvia Lemus. Ya escuchábamos hace unos instantes su relación con Carlos Fuentes, evocaba en esta primera parte de la conversación los gustos musicales del escritor de la región más transparente y también esa relación que la llevó a conocer a las grandes personalidades de la época. Precisamente de esto va esta segunda parte, en la que deja al descubierto momentos trascendentes de la cultura mexicana del siglo XX, una serie llamada Tratos y Retratos, que seguramente nuestro público conoce muy bien. Vamos a la segunda parte, en la que nos habla de la relación con el poder y su primer programa con Gabriel García Márquez, nada menos. ¿Y por qué crees que le importaba tanto a Carlos incidir en la política mexicana? Que ya me has dicho un poco que México siempre está presente en todos sus libros. Siempre. En todos sus libros. Siempre. Pero también en sus discursos, en sus conferencias, México tiene una presencia muy importante. ¿Por qué le interesaba tanto incidir en la política mexicana? Bueno, empecé que desde muy temprano tuvo las oportunidades de estar presente en conversaciones de adultos diplomáticos, políticos, etcétera. Pero también te dije que en Chile, cuando él llega a Chile, por primera vez está en una escuela en idioma español, porque antes pasó pues toda su niñez y parte de, toda su niñez, todavía no era adolescente, en unas escuelas de habla en inglés. Entonces, pues él pudo darse cuenta de que su interés iba por la política. ¿Por qué? Pues eso sí no lo sabemos, porque su destino era ese, supongo. No sé si todos los hijos de embajadores en otros países estén interesados en la política de Holanda o del país donde su padre sea diplomático. Pues tal vez sí, pero no creo que hayan incidido mucho en ningún caso. Carlos Fuentes es muy distinto. Sí, él fue un cosmopolita en la política, en la cultura, en las sociedades. ¿Y admiraba algún político mexicano, Carlos Fuentes? Lázaro Cárdenas, pues sí, era Lázaro Cárdenas, su modelo de un gran político mexicano que fue el presidente de este país. Tenía amigos que hicieron política después como Porfirio Muñoz Ledo. Desde luego, sus amigos eran grandes amigos en los que él veía que un futuro se estaba realizando con Porfirio Muñoz Ledo, con Mario Moya Palencia, con el presidente Miguel de la Madrid, con los que ya dijimos, no quiero dejarlos olvidados, pero Javier Wimmer, González Pedrero, Flores Solea, etcétera. Sí. ¿Y tú supiste de algún encuentro que tuviera con Gustavo Díaz Ordaz en algún momento? Yo creo que no. ¿Con Echeverría sí? Bueno, sí, con Echeverría tuvo una relación, lo nombró embajador
en París, que por algunas gentes fue criticado y que por otras no. Sí, bueno, siempre ocurre. Aquí el qué ¿Tú has curioso. encontrado otras lecturas distintas de Carlos Fuentes, Joder, del que mío. conociste? A ver. Encontraron, sí, claro. Hay un librito que escribió de chico sobre Chile, en donde pues es otra cosa. Pero cuando me lo preguntas, no sé si te estás refiriendo a la política o a la literatura. Pues, Porque en cuanto a la literatura, bueno, hay algunas cartas a sus primas en donde ya sabes y sientes el sabor de este chico de 15 años. Pero, bueno, tenemos el ejemplo del Chacmol. El Chacmol lo escribe a los 24 años. El Chacmol, cuando Juan José Arreola lo leyó, le dijo, yo lo publico en mi editorial. Tenía una editorial en Guadalajara. los presentes. Sí, lo conoces. Y ahora tienes en tu jardín un homenaje a Chacmol también. Así es. Tienes muchas obras importantes, plásticas, que le gustaba mucho la plástica a Carlos. ¿Cómo no? Veo cosas espléndidas, desde el cuadro que me refieres que le hizo Siqueiros a su mamá, Sí, que es magnífico. sí. Tienes otras cosas de Gironella maravillosas, de Leonora Ahí Carrington está, también. Una reina. Tuvo muchas relaciones muy fuertes con pintores, con Cuevas fue otro. Sí, Otro artista que rompió como Carlos muchas cosas, ¿no? claro. La cortina de nopal. Carlos a su manera rompió también con esa tradición mural, haciendo nosotros murales diferentes con su obra. Por supuesto. Sí, tienes absoluta razón con eso. Fue una generación, la de los que hemos mencionado, muy floreciente, muy rica, muy poderosa. Y yo creo que ahora también la hay y seguirá viéndola, pero de otra manera. Ellos fueron muy fuertes en el llamado que daban. Y ahora, pues ahora está, ya sabemos qué, la cultura didáctica. Bueno, finalmente, pues compártenos un par de libros de Carlos Fuentes que te gusten por la razón que quieras. Bueno, mira, te voy a dar una respuesta. Cuando yo leo cada libro, en ese momento, me gusta muchísimo. Esa es mi respuesta. ¿Qué quiero decir? Me gustan todos en el momento en que estoy en contacto con esos libros. ¿Y en estos libros hay referencias de lo que tú y él vivieron? Desde luego. Mira, él, ¿Dónde aparece más Silvia Lemus? ¿En qué libro? bueno, definitivamente en esto creo, porque ahí me describe precisamente a mí. Pero yo encontraba, cuando leía algunas de sus novelas, en que había un personaje mujer que tenía mis actitudes, que podía hablar como yo hablo, ¿me entiendes? Pero no, hace muy poco lo dije, que él me espiaba, usé esa palabra, y dije, ¿en qué momentos yo sentí que me espiaba? Que era cuando yo me maquillaba. Y de repente yo sentía, no sé, a lo mejor un ruido o algo mínimo. Y volteaba y en un momento veía que estaba él detrás, así escondido, divirtiéndose, divirtiéndose. Y también lo hacía mucho, porque en Londres teníamos un departamento con una terraza muy grande. Yo digo muy grande, pero para Londres lo era, de 10 metros
por 4,5, era muy grande. No era un balconcito como acostumbran. Ahora hay departamentos pues muy caros. El nuestro quizá no lo era tanto, pero la terraza me impactó y por eso creo que nos emocionamos y lo compramos. Pero él me espiaba cuando él trabajaba en su oficina y donde estaba su escritorio y él estaba trabajando, si él volteaba, ahí estaba la terraza. Y me veía regar plantas. Y le gustaba verme regar plantas y también le gustaba verme cuando ponía las flores en un florero, en un vaso grande y las acomodaba. Y esas cosas él las utilizaba después. Te voy a hacer una pregunta terrorista. ¿Cuáles son las obras más importantes, según tú, de Carlos Fuentes? Es evidente que las primeras fueron obras que sacudieron el piso de mucha gente, muchos lectores, desde luego La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel, que obtuvo el premio de Seix Barral, El espejo enterrado, Terra Nostra, Cristóbal Nonato. ¿Qué caracterizó, según tú, a Carlos Fuentes como persona, pero también como escritor? Primero, como escritor, y depende del grupo social del que hablara, si eran intelectuales, su brillantez. Bueno, para no irme muy rápido, cuando Carlos llega a París a los 20 años y conoce a Octavio Paz, que tenía 34, Octavio Paz quedó muy impresionado por este joven mexicano que tenía una cultura muy extraordinaria y que además era muy brillante, así lo ha dicho él. Era un joven brillante, un joven con una cultura, como dije antes, muy grande, y que difería de Latinoamérica, Europa. Él había leído a muchísimos escritores de diferentes países europeos. Y eso era lo que causaba Fuentes, además de ser físicamente atractivo, porque lo era, y que era cosmopolita tan joven. El cosmopolitismo de Fuentes era evidente. Su forma de expresarse, de moverse, de hablar, cultura cinematográfica, no solo literaria, una cultura que él amaba, el cine, amaba la música. Cuando me presentó la compañera de Enrique Krause, Andrea Martínez, hija de José Luis Martínez, me presentó a su hermano en el Colegio Nacional después de un homenaje a Sabater, y allí estaba Enrique Krause, Andrea, su compañera, y Rodrigo, su hermano. Y cuando me lo presenta Andrea, hijos de José Luis Martínez, y una hermosa mujer, que aquí estoy mal yo porque no recuerdo si era húngara. Nos damos la mano, me lo presenta, y lo primero que él me dice es: la primera vez que yo escuché hablar de Jimi Hendrix fue Carlos Fuentes. Fue un comentario muy raro,
que me dijera eso. Yo no sé si lo dijo porque estaba Enrique Krause, que conmigo es muy amable, muy gentil. Y por aquella, pues, lo que él escribió en Vuelta sobre Carlos. Pero yo creo que si lo hizo Rodrigo así fue por una reacción inmediata. Y cuando me lo dijo, yo le dije a Enrique Krause, qué lástima que no lo conociste. Esto lo puedo decir porque así fue en el Colegio Nacional. Y Enrique Krause es muy amable conmigo. Lo veo en diferentes reuniones literarias o en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, eso te da una idea acerca de lo que tú me preguntas. Pero entonces a Carlos Fuentes le interesó la crítica de Enrique Krause. Bueno, impresionaba, porque eran los dos pertenecientes a Vuelta. Y pues es lógico que si en una revista hay un miembro constante, con amistad, con paz, tan fuerte, tan genuina. Carlos lo admiró y le tenía un gran afecto, había un amor de intelectuales, de inteligencias. Pues supongo que sí, pero a mí no me lo demostró Carlos. Nunca habló de eso. ¿Y ya no habló con Octavio Paz? Sí, en una ocasión muy curiosa. Los dos tenían a dos hermanos cardiólogos, apellidados Césarman. Ah, los hermanos César. Y el de Carlos era Teodoro y el de Octavio era Eduardo. Es muy curioso que los dos coincidieron a tener una reunión con sus doctores. Pudo ser, eso no se sabe, que los hermanos Césarman, que eran amigos, los dos de Paz y los dos de Fuentes, lo hayan hecho para que casualmente, no, pero es muy raro que haya sido así. Y así fue que mientras Carlos hacía una espera para entrar a ver a su doctor, a Teodoro, haz de cuenta, en este salón, llegaron caminando por el pasillo Eduardo y Paz, Eduardo César y Octavio Paz, y caminaron, yo estaba sentada aquí, pero ellos iban hablando y ni me vieron. Carlos estaba parado con mi hija Natasha. Y Carlos, mi hijo, estaba cerca de mí. Al pasar caminando, iban hablando, yo los veía de espaldas porque yo estoy viendo algo acá, una revista. Y al pasar ellos, yo oigo que Octavio Paz le dice a Eduardo, mira, ahí está Carlos Fuentes con una muchacha. ¿Quién es esa muchacha? Y entonces yo estoy acá y yo en voz alta, porque están, hace cuenta dónde están ellos. Y yo digo, es nuestra hija Natasha. Entonces Carlos oye ya, voltea y camina y se saludan él y Octavio. Y se comentan por qué están allí. Octavio fue por X razón y Carlos iba a ver a Teodoro por X razón. Se saludan, hablan como siempre y se despiden y se van. Y eso fue todo. Pero Carlos ya no comentó nada de eso entonces. No, ya no se encontraron nunca. Me da curiosidad, ¿y con Krause ya no se volvió a encontrar con él en algún momento? No, no, me lo encuentro yo mucho y es muy amable conmigo, muy gentil. Finalmente, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Qué lástima que Carlos no está aquí dando la entrevista. Qué lástima. Y también qué gusto que tú nos des esta entrevista. Gracias a ti, Javier, que te conozco desde hace muchísimo tiempo en Televisa. En Televisa. Y ahora en Canal 22.
el gran canal cultural. Y tú estás desde el principio en Canal 22. Sí, Cuando lo inició tu amigo José María Pérez Gay. sí, y entrevisté a Gabriel García Márquez. Espléndida entrevista. Fue mi primer comienzo. Pues lo hice bien, escogí bien, dije, no, si voy a ser la primera ocasión en que aparece el canal. ¿A quién? Al Gabo. Y fíjate cómo lo logré. Yo sabía que él no daba entrevistas, entonces, pero me conocía muy bien. Le hablé por teléfono y le dije, Gabo, quisiera hacerte una entrevista, pero sobre una sola persona, que eres tú. Solo vamos a hablar de ti, el escritor, pero sobre una novela, El amor en los tiempos del cólera. No hablaremos de nada más que de la novela. Me dijo, sí. Y habla, pues, de cómo era escritor, de cómo él sabía. Pues yo no sé, no, eso yo no lo quiero decir. No. Entonces, le decimos, no vamos a hablar de nada más que de tu novela, El amor en los tiempos del cólera. Estupendo. ¿Y le gustó? Sí, sí le gustó. Gracias, Silvia, por esta conversación muy ilustrativa, muy iluminadora de este personaje que también fue y sigue siendo Carlos Fuentes. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en este programa especial. Qué gran conversación, Rafa, acabamos de disfrutar con una mujer excepcional cerca de la cultura, en medio de la cultura y además compartiéndola con todo nuestro público aquí en Canal 22. Un abrazo, por cierto, para nuestra querida Silvia Lemos. Y la invitación a mantenerse en sintonía de Canal 22 y por supuesto seguir las transmisiones no solo de estos programas especiales, sino también de Tratos y Retratos. Muy buenas noches. Thank you.